Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guaya, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es y en cualquier parte del mundo con un solo clic. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Como dice el día tralala, en la fecha nunca mienten. Ergo, hoy es lunes 30 de marzo. Lunes 30 de marzo. Y como todos los lunes, Sofía está con nosotros. Hola a todos los oyentes. Y como ya salieron las cifras definitivas de ese organismo, no sé, ¿sabes qué? Es un Frankenstein. Es una creación de varios doctores Frankenstein, porque Frankenstein no es el nombre del monstruo, sino el nombre del científico que lo crea. Para los que ni siquiera han visto una de las 8.328 películas que han hecho. O se leyeron la novela. No leyeron ni... Ya. Bueno, está con nosotros, salieron las noticias del Banco Central, ya los datos. Tenemos el tema de la economía mundial por el tema del petróleo, ¿cómo se llama? La crisis del Medio Oriente. La inflación. Y entonces está con nosotros el economista Fausto Ortiz. ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto verlo. ¿Cómo está, Rodolfo, Sofía? Buenos días, saludos cordiales a la gente que escucha y mira RTP. A ver, ahora sí, ya la cifra oficial del 2025 es 3,7. Sí, esa es la cifra oficial, pero sigue siendo preliminar. No joda. Porque es la cifra que la publicaron hace una semana, pero igual esas cifras siguen estando en revisión. Y, por ejemplo, la cifra de crecimiento económico del 2024, que hasta hace 2 semanas decíamos que era una caída del 2%, se revisa y ahora es una caída de 1.8%. Es decir, las cifras no están en constante cambio, pero sí hay que esperar un tiempo hasta que las consoliden las investigaciones del Central. Y este 3.7% de crecimiento podría verse ajustado en el futuro, pero en algo leve, se supone. Sí, claro. A ver, no tan leve, pues de 2% a 1.7 o 1.8 no es tan leve. Sí, es. Se han demorado 1 año, 3 meses en darse cuenta. A ver, pero yo quiero que me explique bien, porque yo de esto, como usted sabe, no sé. ¿Cómo se pueden equivocar y darse cuenta 1 año y pico después de que se equivocaron? Que la metodología es mala, quienes aplican la metodología no la saben aplicar. Luego hago un paralelo con el INAMI y ahí refilón toco el tema de las elecciones, ¿no? Pero a ver, ¿por qué? Sí, no es un tema nuevo, no es algo que ha ocurrido hoy día, es algo que es recurrente en el tema de... ¿En el Ecuador o en el mundo, perdón? Yo creo que a nivel global también siempre te hablan de cifras preliminares y luego las van cambiando. Sí, pero 1 año, 3 meses después ya no es preliminar, pues. Sí, o sea, vienen preliminares, semidefinitivas y definitivas. Ese es el orden y la metodología que se usa a nivel de estadísticas del Banco Central. O sea, haciendo un ejemplo doméstico, semi-encinta, cuarto de encinta, medio encinta. Eso no existe, pues. Pero a nivel de datos oficiales, eso es lo que los estándares eso es lo que hay. Eso es lo que tenemos. Sí. Ok. Entonces, a ver, ahora sí. Como eso es lo que hay, ya por teléfono el doctor Mefistófeles tuvo el acto de buen samaritano y buen amigo de aclararme una de esas cosas. Cuando uno no sabe, habla pendejada. Yo decía, todavía manejaba el 2. Si el año 2025, el 2024 cayó 2 y el 2025 ha subido 3.7, y le digo, quiere decir entonces que hemos subido 5.7. El espíritu de Maduro parece que voló cerca mío y me cojudió. Entonces el señor me dice, no. A ver, explíquese. No, lo que pasa es que de alguna forma recuperas el 2% del año pasado, con lo cual si hubiera sido el crecimiento de -2 cuando estábamos en preliminares y luego 2, quiere decir que en los 2 años no había crecido nada, era un 0%, ¿no? -2 y 2 era 0%. Sí, pues 2 menos 2. 0. Ya. Pero si ahora vas ya pongamos las cifras que son oficiales ahora, en este momento, el 1.8
al 3.7, Has ganado 1.9. has ganado 1.9. Soy un genio. Entonces, pero igualito, en los 2 años, en promedio, la economía creció 0.85. Ese es el crecimiento económico de los últimos 2 años, que de alguna forma es menos que el crecimiento poblacional, que es 1.5. Claro. Y para no ser... Que ya es malo. Que, Porque antes teníamos bastante más de crecimiento poblacional, acuérdese. sí, pero es malo el crecimiento económico, digamos. El crecimiento poblacional es el dato que tenemos, y a nivel mundial también eso es un dato... Ha bajado mucho, ha bajado. pero recuerde que hace pocos años, cuando comparábamos también en alguna entrevista hace años, por ejemplo en Atalaya, y usted me hablaba de 4, pero yo decía, ¿y el vegetativo? Ah, no, 2.8. Claro, sí. Hace muchos años mucho. Ha bajado, viene bajando, ¿no? Ya. Y esos sigue datos. bajando. Sí. Ok. Y entonces, y por eso, para no comparar solamente 24 y 25, uno dice, oiga, extendamos un poco más el periodo de análisis y veamos cómo nos fue la década, del 2016 al 2025, digamos, en esos 10 Ahí años, hay 10 años. cómo nos fue. Y el crecimiento económico termina siendo 1.7%, El de ahorita. que es el esperado para el 2026. El 26 el Banco Central dice tu crecimiento económico país va a ser 1.8. El Fondo Monetario y el Banco Mundial hablan de que el crecimiento económico de Ecuador para el 2026 va a ser 2%. Es decir, ligeramente arriba del crecimiento malo de la última década, que fue 1.7. De alguna forma el mensaje es, oiga, si ustedes no se ponen las pilas, ese va a ser su crecimiento vegetativo. Claro, estamos un poquito menos mal, digamos, pero seguimos ahí. Claro, o sea, No que no te crecer es estar alcanza. mal. Claro. Yo de entrada, no crecer es estar mal. Claro, y no te alcanza para corregir el tema de empleo, obviamente el tema de seguridad, el tema de salud, de educación y otras variables más que la economía terminan pasando factura. Ya, ok. No hay mejor ejemplo de cómo se refleja la realidad de cómo ve cada uno las cosas. Diario Expreso dice, toque de queda, un espejismo de control que mira la economía. O sea, el que titula en Diario Expreso cree que está en el desierto del Sahara y que tiene espejismos. Porque aquí en Guayaquil no da el sol para que haya espejismos. Y el Universo dice, grupos delincuenciales fueron afectados en el cierre del toque de queda. Y yo le pregunto a usted, que no es político sino economista, ¿qué tanto afectó el toque de queda y qué tanto pudo haber ayudado a que en los días, semanas y meses posteriores las acciones contra grupos delictivos den frutos? Porque lo que es indiscutible, porque estamos hablando con las cifras oficiales, ¿no es cierto? Así que hemos hablado como las del crecimiento, las cifras oficiales que da el Ministerio del Interior son de un fuerte descenso de la delincuencia y de los hechos delictivos y de las muertes violentas desde antes del toque de queda, hablando de enero, febrero y marzo. ¿Cómo, a nivel de economía, cómo afecta o no afecta este tema? A ver, la economía obviamente se va a ver afectada porque una tienda, un almacén que cerraba a las 10 de la noche, ya no puede cerrar a las 10 de la noche, tiene que cerrar quizás una hora antes para que la gente pueda movilizarse e ir a la casa. Un local de comida que atendía en la noche, un bar, entonces ya no, y lo mismo te diría que es temprano. Ahora, eso sí son situaciones económicas que les golpean a ese segmento específico que ya venía siendo golpeado inclusive desde la pandemia y que han tratado de sacar la pandemia cabeza. Nadie sabe cómo no los eliminó, ¿no? Sí. Y entonces, pero tienes el otro lado, el lado de las vidas humanas. O sea, si el toque de queda ayudó a que los grupos delincuenciales estén un poco rezagados y estén un poco agazapados para ver por dónde les venía el golpe, y eso nos alivió una cantidad importante de muertes en estos índices terribles que tenemos de muertes por cada 100.000 habitantes, está bien, creo que vale la pena. El tema que hay que chequear es que no puedes, yo creo que en el largo plazo, encerrarnos para evitar que haya el tema delincuencial. No, pues ya nos encerramos una vez con la pandemia y fue un tema bien discutible. Y antes de que te entre Sofía con todo, porque tiene ya abierto ahí, no ha sacado el último reporte de la... Ella trabaja para una agencia, tiene siglas en inglés y en español. Pero bueno, la pregunta es, en su opinión entonces, si le he entendido bien, el toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana, porque no es que fue lo de la pandemia, a ver, que eso sí fue una locura, ya, de 11 de la noche a 5 de la mañana afectó puntualmente a
básicamente lo que es gastronomía y turismo. ¿no es Lo cierto? más visible ahí, aunque habrá seguramente grupos de empresas que tenían turnos, de 2 y 3 turnos, que quizás tienen que haberse ingeniado para no parar, digamos, Ya. ¿no? Y afectó, en segundo lugar, como usted decía, los pequeños comercios que abrían hasta tarde, etcétera. El horario está de los malls, que abrían hasta las 10 de la noche, lo tuvieron que... Ya. Sí. Pero si le entiendo bien con al estilo del Señor, ya que estamos en Semana Santa y sin ánimo de blasfemar, su parábola fue que si esto ayudó a que haya menos muertos, los muertos valen más que la economía. Sí, sin duda. Digamos, Gracias. ¿no? Ahora Sin sí, duda. queda usted en manos de Madame Sophie, miembro, no sé qué rango tenga, en la NSA, National Security Agency. El- Marco Rubio. Lo que veo aquí, justamente hablando Oye, ¿tú de... estás más rubia o idea mía? Sí, si Ay, me no. quiere hacer un sponsor, Rocío de Oro, compro bastante en el aquí. Y por eso termino rubia, como buena guayaca. Pero la pérdida, digamos, económica de los nightclubs, los clubs nocturnos, restaurantes, la hemos visto desde la pandemia. Pero en sí ya se ha hecho un estilo de vida para el ecuatoriano, el guayaquileño, digamos, el tratar de no salir en las noches o evitar lugares en donde esto pueda pasar. Sabemos que toque de queda ya ha habido, no es el primero. ¿Cómo el presidente o cómo el gobierno tuviera que crecer la economía sin limitar, digamos, o sin tener estos límites de que un toque de queda pueda cambiar la estructura de una compañía y tenga que cambiar su horario, o que ciertos transportistas de una provincia a otra no puedan transportarse por un toque de queda? Ya diría yo, ya estamos en un Ecuador que se necesita hablar con las empresas privadas para poder pelear el narcotráfico o la inseguridad de otra forma más allá de los toques de queda. Que no pueden ser eternos, tienen que ser puntuales, como el de ahorita, 15 días, y el ministro Reimer ya dijo que bajo ningún concepto se amplía. ¿Por qué lo digo? Porque no sé si, y lo vamos a saber yo creo que el próximo fin de semana, si este toque de queda cambia la dinámica de la gente a dónde se va en vacaciones o qué tanto consume. Porque sí, está bien, tenemos 4 días, pero hay mucha gente probablemente que no salga en las noches o no quiera o tenga miedo de transportarse. Entonces, ¿qué tanto eso en verdad puede llegar a impactar la economía? Sí, la dinámica ha cambiado drásticamente. Los que somos padres de familia, de hijos de diferentes edades, 10 años atrás, la dinámica del hijo que estaba en edad De farrear. ya Vamos a hablar claro. es diferente a la edad actual, que de edad de farrear, es completamente distinto. Hace O sea, 10 años aquí la gente del NSA estaba en la de farrear. Usted Claro. farreaba hace 10 años. Y salías tú tranquilamente hasta las 4 o 5 de la mañana en Guayaquil y era lo más lo normal. normal, digamos, ¿no? Y entonces, ahora eso ha cambiado drásticamente. Y la economía de alguna forma se ha acomodado a esa nueva realidad, digamos, ¿no? También la economía no es que el año pasado estábamos muy diferente de lo que estamos hoy día. Ujú. Y el asunto para mí es, ¿qué debe hacer el gobierno? Es estimular el crecimiento económico, estimular el empleo, para que de alguna forma desde ahí también se combata la inseguridad. Pues si tienes más gente con empleo, quizás es gente que tratará de defenderse y no caer en estas garras de la delincuencia, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí también es importante, si hubiera más gente con el tema de educación, si hubiera más gente con el tema de salud, hubiera menos desesperación en esos sectores que son caldos de cultivo y fáciles captadores o reclutadores, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también el gobierno tiene la tarea pendiente. Nos ha costado 6 años, habíamos hablado antes ya, 6 años de llegar al nivel de empleo que estábamos prepandemia. Entonces es demasiado lento. Estamos exactamente igual que hace 15 años en el tema de crecimiento de empleo o el nivel de gente empleada. Entonces estamos 10 puntos abajo del empleo que teníamos en el 2013. En el 2013 el 47% de la población económicamente activa tiene empleo. Hoy día está en el 33-34%. Digamos que por ahí supongo que está en el 37% con el dato de diciembre último. Entonces esos 10 puntos, ese millón de personas adicional que están sin empleo o sin empleo pleno, yo creo que colaboraría mucho en el tema de el combate a pasar el mensaje, oye, aquí hay otra alternativa que puede servir, digamos, y no hagas que sucumban frente a los otros temas, ¿no? Esos 10 puntos, comparado hace 10 años. Sí. Exacto, ¿no es cierto? ¿Cuánto lo restamos por crecimiento poblacional? Porque el crecimiento poblacional,
sí impacta cuando una economía no crece. Porque aumenta obviamente la gente, y al aumentar la gente, la proporción del empleo pleno baja, ¿no es cierto? Pues son más personas. Pero los dos crecen al mismo ritmo. O sea, los dos, o sea, la población crece económicamente activa. Era 6.6 millones de personas en el 2013, hoy día son 8 millones y medio de personas. Ahí hay un crecimiento. Ah, ya, 1.9 millones de Sí, crecimiento. hay un crecimiento. Pero el número Esa es la población económicamente activa, Sí. que no es lo mismo que la gente que tiene trabajo. No, de ahí uno dice la población con empleo pleno, Ya. que es la que gana más el básico y las 40 horas, esa está idéntica, 3.300.000 en el 2013 y 3.300.000 en el 2025. Estamos jodidos. Ya, entonces la población, 2 millones de personas fueron en edad de trabajar y nadie consiguió empleo. Entonces, para igualarnos a los números del 2013, que la población económicamente activa representaba el 47%, pues uno dice 3.300.000 con 6 millones y medio, está casi en 50, ¿no? Claro. Pero hoy día estamos en 3.300 contra 8.600, estamos en el Necesitas 35. 4.3 Y O sea, claro, para necesitas estar por ahí. que a la vuelta de 5 años 1 millón. 1 millón de personas consigan empleo. Que era el mensaje, mira que los números están ahí y también sirven para las campañas políticas. Yo recuerdo clarito en la campaña de Lasso y Moreno, Lasso decía, En 2017. yo voy a crear 1 millón de empleos, Sí. y Moreno decía, yo voy a crear 250.000 empleos por año. O sea, es exactamente lo mismo. Estaban diciendo lo mismo porque 4 años es el periodo Correcto, presidencial. pero en todo caso, el faltante era claro, o sea, el número es claro desde el 2017, que suena cerquita, pero ya es casi 10 años No, ¿cómo también. que suena cerquita? Y- Yo tenía 9 años menos, que le ruego y quiere que le mande los padrinos. ¿Cómo va a ser lo mismo? Y de ahí yo veo que algo que ha incrementado en el Ecuador son personas trabajando remotamente para compañías internacionales, específicamente mucho en Estados Unidos. ¿Qué tanto si estamos hablando de un 37-35% actual que tiene empleo? ¿Cuánto de eso hemos visto ha crecido de compañías internacionales que están buscando personas que puedan emplear, digamos, en Ecuador? Remotamente. Remotamente. Seguramente hay algún crecimiento en ese sector. Quizás la encuesta de empleo no las logra capturar, Entonces no viene a ser una mayor, no impacta pero significativamente. no es un impacto importante. Porque, o sea, los números de No es masivo, poblacionales son terribles, digamos, ¿no? La gente que gana de $500 para abajo es más de la mitad de la población económicamente activa. O sea, De la económicamente activa. Sí, O sea, que calcule. o sea, es mucho, es fuerte, es importante. Ya cuando haces la pirámide, o sea, la gente que tiene ingresos, los que ganan de 1.000 para arriba, ya es un grupo relativamente pequeño. Sí. Entonces, el ejemplo suyo, el remoto, seguramente no estará en el básico, seguramente Claro. estará un poquito más alto. Creo que normalmente son entre 700, 800 para arriba. Claro, o sea, entonces ahí sigue siendo un grupo relativamente pequeño. La población con dificultad es la que está en el básico tratando de jugárselo un poco ahí todos los días. ¿y cómo pudiéramos crecer ese gap o esa población, digamos, ese 1 millón o 200.000 al año que necesitan un trabajo? ¿Hay la posibilidad de tantos trabajos en el Ecuador o en realidad no lo tenemos? A ver, si la economía no crece, difícilmente vas a poder requerir personal. Te pones el ejemplo clarito. El año 2024, con los apagones, el mes de diciembre, que era un mes donde la gente contrataba personal porque necesitaba tener más acomodadores en las perchas, más de gente, todo. más de todo. Entonces, si tuviste un mes apagado, no contrataste a la gente. Entonces, la actividad económica es la que mueve a la gente, a la que atrae a la gente, ¿no? Entonces, si es que hubiera más actividad económica, más empresas entrarían a la economía a tratar de exponer sus negocios y contratar gente, ¿no? Ya. Y si vamos a hablar, digamos, ya que lo están hablando, de un posible invierno el próximo año relativamente fuerte, ¿qué tanto puede influir esto en la economía? Es decir, digamos que no se vienen apagones, puede haber ineficiencia porque no se ha hecho mantenimientos en cierta infraestructura. ¿Esto puede llegar a complicar el crecimiento económico para el próximo año?
sin duda, cuando hablamos del 1.8 que el Central estimó para el 2026 o el 2% que estimaba el Fondo Monetario y Banco Mundial, quizás no tenían en el escenario posibilidades de nuevos apagones extensos, digamos. Así que hay un apagón, hay algún problema puntual, pasa, digamos, ¿no? Pero ya un proceso largo de un periodo de una semana, de 2 semanas, de algo, lo que tuvimos el 2024. Algo del 2024 ya te pega la economía, porque de alguna forma en el 2024 tuvimos por lo menos un mes sin trabajar, 2 meses sin trabajar. Entonces no es lo mismo comparar los 2 meses, los 12 meses de un año contra un año de 11 meses. Entonces ese tipo de cosas impacta en la economía. Ojalá que se pueda compensar el tema de los apagones con energías y compensarles con Barcaza, compensarles con Colombia, porque... A ver, ya me va a poner Gerhard un mapa de la NOAA que tiene que muestra son varias, como 6 fotos juntas, gráficos juntos, porque lo que aparentemente se nos viene, tanto por lo que dice la NOAA como lo que dice la Comisión Europea, que también tenemos ese gráfico, el diluvio de Noé, es un super El Niño. Ese es uno. Ya. Ponme el que tiene las 6 fotos juntas, una encima de otra. Y esto tiene un pronóstico de empezar febrero, marzo. No, eso tiene un pronóstico que empieza en septiembre, octubre, noviembre, como los niños que empiezan así. El niño y alcanzan el pico en la temporada invernal porque se junta el niño con lo que normalmente llueve. Y el niño tiene su nombre porque el niño Dios viene en diciembre y entonces este niño la corriente que bajaba de Panamá, pero que son 2 cosas distintas. La corriente del niño no es un problema mayor, hace un invierno más fuerte. El fenómeno del niño es cuando el agua caliente viene desde Australia, cruzando todo, o sea, imagínense ustedes, cruzando pero es el todo último trimestre del año, digamos. Claro. Cruzando todo el Océano Pacífico. Una bestialidad, porque el Pacífico, el Océano Pacífico es más grande que todos los océanos juntos, los demás. Entonces, aquí se viene desde fines de año, antes de fines de año, el último trimestre, aparentemente, un super El Niño que al montarse con la corriente del Niño, que ya de por sí es lluvioso y provoca inviernos fuertes, provocaría que en los meses nuestros de invierno, enero, febrero, marzo, abril, tengamos lo que tuvimos el 82, 83 y el 97, 98. Y aquí, Sofía, por edad no, pero don Fausto Ortiz y su servidor, ambos dos nos acordamos de ambos dos niños, ¿no es cierto? Del 82, 83 y del 97, 98. Como hay mucha gente que por edad no ha podido saber cómo mismo es no la corriente del niño, un fenómeno del niño. Yo he escuchado gente decir que en Guayaquil ni se inundaba. Yo digo, bueno, nos acordamos de otro Guayaquil. A ver, en el niño del 97-98, viajar de Manta a Guayaquil o de Guayaquil a Manta tomaba entre 14 y 16 horas, ¿se acuerdan? No habían puentes. No había nada, había que cuerda. Ok. En el fenómeno del 82-83 se llevaron todos los puentes. Fue la vez que se llevaron puentes que no eran muy buenos, ahora después los hicieron mejor, pero se llevó toditos los puentes. Y en ambos niños hubo decenas de muertos. No miles, no centenas, pero sí decenas de muertos. ¿Ya? Y llovía todo el día, literalmente. Uno se acostaba a dormir con lluvia y se despertaba con lluvia, ¿o me equivoco? Así es, ese año entraba yo a la universidad y era terrible eso, caminar hacia... ¿El qué? ¿El 82? El 82-83. Pero a mí también lo que me... A la Católica, sí. A la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, así es el nombre correcto de nuestra alma mater. Así es. Yo también iba manejando con lluvia, llegaba con lluvia, me bajaba con lluvia, con paraguas, ¿no? Ahí derecho quedaba en el edificio principal, pues después, y... A mí lo que me preocupa un poco de este niño y veo que puede llegar a tener un impacto económico significativo es que aquí también en el Ecuador, me van a perdonar ciertos constructores porque no todos son así, pero ciertas casas no están hechas para el tipo de clima que nosotros tenemos. Los techos no aguantan una lluvia fuerte, se va la luz, tenemos los pozos que están abajo, entonces se te va la luz, no tienes agua. No lo puedes subir. ¿Qué tanto también para el gobierno, para los constructores,
ver una visión de construcción sostenible. Yo lo digo porque, por ejemplo, con mi papá estoy tratando de construir una casa y él me dice, tú lo que necesitas en Ecuador son una casa self-sustainable, sostenible, que tú puedas vivir 5 días sin luz y tú tengas la posibilidad de tener luz. ¿De qué te sirve una casa de $2 millones de 2.000 metros en Moncolí si se va la luz y no tienes agua, ni luz, ni absolutamente nada? ¿En dónde dijo usted si se va la luz? ¿En dónde? Moncolí. Pero igual puedes ir al baño a hacer pipí. Pero es que no puedes bajar la válvula. Pero puedes hacer pipí. Bueno, sí, pero lo que digo es, ¿qué tanto? No, si tienes agua en el tanque, sí puedes. Sí. ¿Qué tanto? Sí, mira, es que ahí hay una situación. Ese tema que tú señalas es verdad. Pero es mucho más grave, ¿verdad? En las políticas territoriales de los municipios, que permiten que construyan los asentamientos y las viviendas en los lechos de río. Este río está seco. En las laderas de los montes. Claro, aquí no ha pasado un río en los últimos 15 años. Pero en estos super niños, seguramente el río les hará acuerdo, oye, por aquí yo pasaba, digamos, ¿no? Pero todo lo que ha pasado por las afueras de Guayaquil. Por Punta Blanca, usted debe haber visto las marcas que en el 82-83 un río que no había sido río en décadas, de repente llovió tanto que fue río y se llevó casas, pues, Claro. ¿te acuerdas perfectamente? Entonces, ese tipo de ordenamiento territorial es importante. Y no hay tiempo, estás atrasado, pero igual hay que seguir insistiendo y corrigiendo. Y lo otro también, en el tema de individual, sí, hay ahorita, la gente está más preparada para eventuales apagones hoy día que el año anterior. Claro. Mi La peluquero mayoría tiene tiene. todavía ahí aceitando su máquina, su motor, digamos, porque en algún momento dice él que la utilizará. Y el de más allá Espero que también. no lo utilicen nunca. Sí, esperemos Sí. que no. Pero Pero eso es como un seguro. pero tiene. Nadie lo quiere usar. Claro, yo tengo un pero ahí está. generador eléctrico, al que tú lo Claro. enchufas a la pared y lo cargas, y con mi esposo lo tenemos ya cargado. Ah, y claro, cuando- es el Ajá, o sea, rechargeable, ya, ajá, ok. es como una batería. Y luego tienes el otro tema, muchas casas están cambiándose un poco el tema solar. Ya, entonces, por ahí hay algunas alternativas. Pero a nivel macro, la economía nuestra, si empezara a crecer al ritmo que debe crecer, no va a ir a un ritmo mucho más rápido que la generación eléctrica. Ya. Ya, porque Es terrible. es terrible, porque estamos, digamos, que en 5.000 megas hoy día, y la economía, si empieza a crecer a buen ritmo, va a necesitar 500 megas por año. O más. Y no tenemos estamos, la- claro, digamos, entonces hacer eso de ahí es algo que necesita el gobierno programarlo. A ver, Fausto, el otro día con uno de nuestros invitados me dijo claramente que se va a necesitar en los próximos años una inversión en lo que es generación, transmisión y distribución, son tres. Generas, transmites y distribuyes, ¿no es cierto? 17.000 millones de dólares. Entonces, como una de las imbecilidades más grandes de la Constitución de Montecristi es decir que la energía eléctrica es estratégica y que solo lo puede manejar el Estado, yo le pregunto al economista, ¿de dónde va a sacar Ecuador 17.000 millones extras para hacer lo que se necesita en el tema energético? Porque si no, llueva o no llueva, no va a haber pues la capacidad. Porque nos ganan la carrera. Es como andar usted en un Porsche, si yo en un, ¿qué? Pues en un Volkswagen de esos escarabajos. ¿Cuándo lo cojo? No, nunca. Mira que el asunto es complejo, ¿no? Tienes la economía con déficits fiscales altos y ya por largo tiempo. En la gráfica, en el análisis gráfico, solamente comparable con la gráfica previa a la pérdida de moneda. ¿Ya? Solamente, qué bestia, qué ya, comparación. Solo comparable. O sea, en el periodo de la moneda tenemos un periodo largo de déficits fiscales, pero enormes. Ahora está el periodo largo de déficit fiscal. La única diferencia es que el déficit fiscal actual ha venido achicándose. Ha sido extenso, pero se ha venido achicando. Por lo menos no ha crecido. Y con una intención de seguir achicando. Claro, pero esa intención, ¿verdad?, ha ocurrido porque ha acortado en la obra pública. Claro. ¿Ya? Es que no hay formas. Pues, a ver, ¿qué otra forma puede para reducir el déficit fiscal? Fácil. O es más ingresos o menos gastos. No gastan. Menos no gastan personal. quiere decir, eso es sagrado, aquí no se puede. Aquí reduces obra pública. Y la obra pública es billete, ¿no es cierto?
tiene un beneficio beneficioso, aunque algunos me van a decir que soy un imbécil, gracias, pero tiene un efecto beneficioso en reducir la obra pública. Roban menos. Y yo tengo una No es que para robar se necesita hacer bastante obra pública. No, de pero- eso tenemos varios ejemplos. ¿Ah? Pero depende de la obra pública, porque por ejemplo, ahí lo digo. La que hace el Estado roban en todas. No, Discúlpame. pero no, sí, eso sí, pero digamos, en el municipio de Guayaquil, ¿qué pasó? La obra del puente en Ceibos. Ese puente, yo que vivo por Ceibos, se lo llevo hablando de un plan de hacer ese puente hace por lo menos más de 15 años. Ya hay una especulación de que algo así va a pasar. Y la obra se dio, pero no vemos obras, por ejemplo, como lo vimos con Cintia, que ella inauguró más parques. ¿Qué tanto eso influye en la población? ¿Importa a dónde está yendo la inversión, aunque sea poca, o la población en realidad ve que cualquier inversión que hay es insuficiente para lo que Y con necesita? un tema, ¿no? Ese puente está muy bien que lo hagan, pero tú tienes que encontrarle una solución al cuello de botella del Bim Bam Boom, porque si no el puente lo que hace es mover el problema a otro lado. Nada más. Claro, llega más rápido el problema. Exacto. Sí. Eso, brillante. Sí. Llega más rápido. O sea, llegas a donde huele aroma de lo que sabemos más rápido. Mira, la población obviamente quiere obra, Sí. ¿verdad? Y la obra Pero quiere obra que sirva. que sirva y que esté de alguna forma en su beneficio, digamos, ¿no? El habitante de Guayaquil va a querer un aeropuerto en Guayaquil, si lo hace con la plata de Guayaquil, en Guayaquil, pero no va a poder decir yo quiero apoyar un aeropuerto en Taura, que no es Guayaquil, y encima con la plata que Lo pagó se Guayaquil. generó en Guayaquil. Entonces, este tipo de cosas hay que, habrán que hacerlas adecuadamente para Porque que... el problema es que hay dos. A ver, yo sostengo que el aeropuerto de Guayaquil tiene que ser el aeropuerto de Guayaquil. Dejen el aeropuerto donde está. Exactamente, Déjenlo donde volándolo está. hacia el río y que los carros pasen por abajo como en Europa y pedirle compensar a la Fuerza Aérea Ecuatoriana de los terrenos que tiene al lado del aeropuerto, porque como ya no estamos en guerra con nadie y el Océano Pacífico ya nos dijo que no nos van a invadir las ballenas, ni los delfines, ni los tiburones, ya no necesitamos la base aérea Simón Bolívar aquí. Además que la base aérea Simón Bolívar nunca fue una base operativa militar. En la guerra del CENEPA era Manta y Taura. De acá, ni uno. Ya. Entonces usted ahí que tiene para hacer la pista suficiente, porque aquí, señores, despiértense. Primero que el famoso Airbus A380, que no podría entrar en esa pista, ya fracasó comercialmente. Fue un fracaso. El 777 aterriza perfectamente en Guayaquil. No hay problema de nada más. Porque yo hago una pregunta. Donde lo hagan, ¿qué van a mover? ¿Una brigada de infantería para cuidar a la delincuencia? Entonces, imagínate cuántos kilómetros hay y el de Daular tiene un problema. El cerro necesita atravesar un cerro que si no está en este momento ya declarado como área protegida, en pocos meses más estará declarado como área protegida. Ah, ya está. Entonces no puede pasar por allí. Pero el aeropuerto, digamos, el de Guayaquil. Y el de Taura está específicamente, lejos. tiene- Y la delincuencia no te permite. Pero perdóneme, usted es muy joven de nuevo. Pero usted y yo nos acordamos hace varios años, cuando la policía ponía dispositivos de la gente que llegaba, que le diga, señor, llegué, para que la policía te acompañe del aeropuerto de Guayaquil donde está, a tu casa para que no te asalten. Yo lo Porque hacía. se llevaban a la gente en peso. Tenías que amarrar las maletas y las tenías atrás, porque Sí. en un semáforo te Por podían... favor. Esto era... Que ya nos olvidamos. O sea, yo sé que aquí la gente tiene mala memoria, pero tan mala memoria no ha de ser, pues no. Yo digo, la capacidad del aeropuerto ahorita, en estos momentos de Guayaquil, No justifica. no, digo, tiene la capacidad para incrementar en donde está sin necesidad de extenderse. El aeropuerto tenía un gatillador, es decir, cuando llegues a este número Ajá. de personas, Ahí. entonces Empieza con el otro. empieza con el proceso del otro. Sí. Ya. Y los números, uno revisa información pública, los números iban espectacularmente bien Iban hasta que Ya. llegó hasta que llegó la pandemia. Ya. Y la pandemia- 2019. 2020. Y Ah, la ya. pandemia le pegó a todo el tema global de aeroportuario. A todos los aeropuertos A del todo. mundo. Y se desploma y luego empieza a subir y todavía tenemos no creo que estemos todavía cerca de los 3,5 millones de personas. Perdón, para comenzar el aeropuerto nuevo, el grande, 3 pistas, la maravilla, porque El tú en aeropuerto es bonito. Tú en diseño, el nuevo dices qué maravilla, esto parece la civilización. Tú necesitabas 3,5 millones de pasajeros internacionales. Sí. Y eso Ahorita fue- el aeropuerto de Guayaquil anda un poquito más arriba de esa cifra
mezclando todos. Y una Sí, pregunta. pero la internacional está en esa tendencia todavía algunos años atrás de ese gatillador. Ajá. ¿Y qué tanto influyó, por ejemplo, el crecimiento o la reestructura del nuevo aeropuerto en Perú? Porque en los años que obviamente... Jorge Chávez. Sí, porque obviamente se convirtió en el hub. Antes, internacionalmente, la No, pero- TAM llegaba directamente pero- a Guayaquil y no, no. empezó... El Chávez, sin la remodelación, era el hub de la TAM. No, sí, pero aún así creció significativamente más. ¿Qué tanto así? Que mi papá, que él va el vuelo de Nueva York a Guayaquil, que antes lo hacía, en la pandemia se lo paró y creo que en diciembre del año pasado se lo Lo han retomó. reanudado, sí. Pero este es lo astuto. Ya no es el avión que venía antes, es decir, el avión que tenía en la primera clase que tú te puedes sentar, sino que estás en el bus por 5 horas y pico, o sea, entonces no es un avión cómodo para alguien que, digamos, hace comercio, mi papá que viene una vez al mes. ¿Y qué dice él? Yo prefiero 1000 veces llegar a Perú, Y tomar un vuelo a Guayaquil, Claro. porque el avión es mucho más cómodo. Claro. Yo, aunque tenga la vía directa a Guayaquil, no lo voy a hacer porque necesito dormir. Yo llego a una reunión y no me voy a pasar 6 horas, o sea, Sentado así. literal, sentado recto, porque no puedes hacer nada con esos asientos. O casi nada, algo se reclina. Pero... Entonces digo yo, ¿qué tanto un crecimiento del aeropuerto va a ayudar efectivamente económicamente a la ciudad? Y asume que tenemos el hub de la TAM en Lima, a hora y media de Guayaquil, ¿no? Y tenemos el hub En de Colombia. Avianca en Bogotá, ¿a qué? 2 horas de Guayaquil. Claro, y otro, Digamos la otro, realidad. otro evento, también cuando uno mira la tendencia de las cifras de pasajeros, otro evento fue el aeropuerto de Quito, para los nacionales. Eso cambió también la dinámica, porque cuando moviste el aeropuerto de Quito y todavía está hacer la carretera, primera cosa, ¿no? Entonces, en vez de llegar, llegas a Quito y te demorabas más. Como hora y media me he demorado yo hace años. Hasta 2 horas. Hasta 2 horas, porque así es. El tráfico, En la hora el chiche. pico. No, eso era una cosa de... Y entonces eso también bajó mucho la Esa fue una de las frecuencia. razones que le costó la reelección a Augusto Barrera. Ese y la salvajada, cuando le descubrieron la salvajada que cobraba de impuestos prediales comparado contra Guayaquil, Cuenca, Ambato, que fue un asalto. Sí. Y entonces, en esa línea, obra pública, lo que hace el gobierno. Ya. Obra pública, lo que hacen los municipios. Ya. Y obra privada, lo que hacen las empresas privadas, en las infraestructuras y la industria. Las cosas. Entonces, ha crecido relativamente bien, pero empujada más por el sector privado. Hace 20 años, más o menos números, 19% del PIB era lo que se llama la formación bruta de capital fijo, que es la inversión de largo plazo. Hablando claro, antes de Correa, me está diciendo usted. Sí, 20 años, 2006, Correa no era... 2007 asumió Correa. sí. Entonces, y Ya. la proporción era quizás 13%, 14% del sector privado y 5% del público. Esa era la proporción. Y despuésito. Con Correa se llega al 22%. Inclusive estuvo nuestro indicador era el más alto en Latinoamérica. Sí, señor, yo me acuerdo perfectamente. El ¿Cómo pri- éramos el jaguar latinoamericano? El privado retrocedió un poquito, digamos que ha retrocedido al 11%. ¿Y el público? Y el público se levanta hasta el 11%. Ya, los números te dicen que por allá por el 2012 había unos 12.000 millones de dólares que se contabilizaban en obra pública. Y del 2012 para adelante, en el mismo gobierno de Correa se da cuenta que no puede soportar ese ritmo de Se cayó el crecimiento petróleo. y se cae el ritmo de crecimiento y se baja hasta 7.000 millones. 7.000. Y hoy día estamos por ahí en 3.000 millones la obra pública de presupuesto del Estado. Entonces, si tú haces la comparación de esa obra pública del Estado, lo que es el plan anual de inversión de alguna forma, frente al tamaño de la economía, es mucho menor que lo que se hacía en el 2008. Ya, entonces, claro, la economía no siente el impulso del sector público porque no tiene la plata. Es que no hay impulso por el sector público. Y entonces cuando Rodolfo dice, mira, un invitado, seguramente con buen criterio, dijo que para equilibrar el tema eléctrico necesitas 16.000 o 17.000 millones de dólares, no es de golpe, pero es No, claro, de 10 años. un periodo largo. Entonces, esa plata es déficit fiscal adicional. Si es que la pone... ¿De dónde la saca? Si la sacara el Estado. Claro. Ya, entonces por eso que es importante ver de qué manera
avanzas a que la Constitución te diga, oiga, en algunos casos, por excepción, o como quieras escribirlo. No, muy fácil, privado. que la Constitución desaparezca la palabra estratégico del tema petróleo y del tema energético. Porque yo lo digo, me pongo un ejemplo claro de lo que está pasando, digamos, en Santa Elena, que hubo o hay apagones, salió la ministra... Programados. Salió la ministra a decir que ya no iban a haber más apones. Porque ya habían traído... Por la si acaso, unidad garantía ha habido que se había apagones dado. toda la semana por 2 horas y venimos a un fin de semana que tú cada vez que vas a Santa Elena, en Olón, se va la luz. Porque el pueblo no tiene la infraestructura necesaria, por más que compren lo que sea, no tiene la infraestructura necesaria para el nivel de energía que se necesita. Eso sería una falla de transmisión, ¿no es cierto? No sería bueno, digo yo, ¿qué tanto ayudaría al gobierno darle las posibilidades a empresas privadas para invertir? No se puede totalmente. ¿Y cómo solo se lo pudiera hacer si cambiamos la Constitución? Sí, y mira la locura, ¿no? Puedes comprarle al privado colombiano, pero no puedes comprarle al privado ecuatoriano. Y el privado colombiano no es que ¿Y a cuánto lo nos hace lo venden? lo hace con energía, con diésel, pues, ¿no? Es térmica, digamos. Acá ni siquiera eso lo puedes hacer. ¿Y cuánto dinero, digamos, Este país es estamos... increíble. ¿Y cuánto más o menos, Ah, digamos... y otro agravante. Cuando fue el problema del 24, que Colombia no nos podía vender más, Perú, suavecito, dijo, oiga, yo les puedo vender un montón, pero ustedes no tienen líneas de transmisión para pegarse un tiro. Claro, porque la Teníamos lógica... quien nos venda. Hubiéramos tenido 0 problemas, pero no había líneas de transmisión. Porque nuestro cliente natural era Colombia, la Correcto. línea del De norte Colombia. Porque nosotros le vendíamos a Colombia, por eso teníamos la línea de transmisión. Y los tiempos, Ecuador vendía a Colombia. Bueno, como decía la guagua linda, que parece que en México ha tomado muchos chilaquiles y muchos tacos y muchos burritos, y pues ha aumentado de... Sí, cuando uno come bastante aumenta de peso. Pero ¿cuánto...? ¿Sabe qué? Le vendíamos a Colombia, pero se viró la tortilla. Eso es lo que iba a decir. ¿Cuánto? Yo entiendo que el Ecuador siempre es muy bueno en cuando le va bien, ahí sí decir, nosotros le vendemos a Colombia, pero después cuando nos toca a nosotros comprar de Colombia, a veces somos tan inteligentes que nos gusta comprar la misma energía por el triple del precio. ¿Qué tanto ha gastado el Ecuador tratando de suplir la falta energética que tiene comprando internacionalmente? Es decir, o sea... A Colombia es el único que nos puede vender. Nos saldría mucho más barato en este punto invertir en infraestructura que seguir gastando en tapar los huecos que tenemos. O en realidad sí viene a ser mucha plata que en realidad el gobierno o el Ecuador no lo tiene para invertir. A ver, seguramente has invertido y has gastado más de 400 millones de dólares, quizás 800 millones de dólares. Hay que ver cuando sumas y qué cosa sumas, ¿no? Ajá. Las barcazas por acá y otro elemento en conjunto. Con eso, ¿cuánto pudieras hacer? Quizás algo pudieras hacer. Pero no mucho. Pero no te genera esas cantidades que tú requieres. Pero creo que es importante empezar a hacerlo. ¿Ya? Para empezar a hacerlo tienes que sacar la palabrita estratégica de la Constitución. Y uno no empieza nunca. Claro, y el otro tema, no podemos como país estar casados exclusivamente ni con Colombia o tampoco con la parte hidroeléctrica. Porque antes había la generación térmica y la generación hidroeléctrica. Hoy día tienes que decir, ok, sigo con el hidroeléctrico porque tenemos que aprovechar lo que nos da la naturaleza. Pero aparte hay que pensar en otro tipo de alternativa. Algo de solar, seguramente algo térmico, algo eólico, que es muy poco, yo creo. En el tema eólico, déjame te cuento una anécdota, Rodolfo. Igual. Yo era ministro de Finanzas y estaba inaugurando una torre eólica allá en Galápagos. ¡Ah, ya! Y... Cuente. Y entonces era un calor, pero insoportable en esa inauguración. Y tú mirabas para arriba y entonces veías que la hélice se movía, pues, ¿no? Sí, oye, pero con este calor insoportable que no corre una gota de viento, ¿por qué se mueve la hélice? Y me decían, es que viene el presidente, le pusimos un motor para que le dé ¡Claro! Para que algo se mueva. O sea, no hay, a ver, eólico viene de Eolo. Eolo era el dios de los vientos. Claro, entonces la torre eólica, las aspas se tenían que mover cuando hay viento, pero no había viento. Pero para hacerlo cojudo al presidente le pusieron un motor y Aquí justamente en primicias... Aquí es más la energía solar que la eólica. Sí. Nosotros disponemos de luz. Pero nosotros vimos, digamos, en primicias, tú puedes ver cómo ciertas industrias
o compañías significativamente grandes están invirtiendo en su propia electricidad. Justamente porque tiene una capacidad antes era hasta 2, hasta 10, ahora creo que es hasta 100. Sí. ¿no? Aquí dice, mega planta solar se estrena en Santa Elena, en la costa de Ecuador. La empresa productora y exportadora de tilapia y camadores, Santa Priscila, inaugura una planta solar ubicada en Chanduy, Claro, con porque 10.000 recuerde usted paneles. que Santa Priscila es la exportadora de camarones más grande del mundo. La exporta más de $1.000 millones En al año, camarón. en camarón. Entonces, De los $8.000 millones, más de 1.000. 1.000 estas son, digamos, las nuevas empresas ecuatorianas. Digo yo, empresas que quieren crecer. Como sabemos que Santa Priscila, yo me acuerdo que en la pandemia tú medio sabías que era Santa Priscila, pero en los últimos años ha crecido exponencialmente. Dentro del mercado Dentro del ecuatoriano. mercado, sí, porque yo sé Porque que siempre ha sido supieron. muy bueno. Pero ahora yo la relaciono a un tipo de... O sea, es como tú hablar de atún real. Atún real lo conoces de toda la vida, el atún real. Entonces ya son compañías que se empiezan a caracterizar como buenas compañías privadas. Claro, y han tenido su buen momento, ¿no? Hace 5 Atún años. Real es NIRSA, perdón. ¿Y qué tan importante es que ellos creen su propia energía a este punto? Que crezcan y sean ellos sus propios proveedores o puedan tener ese balance. Digamos, yo creo que es una adecuada visión de futuro. O sea, sabes que no puedes quedar en manos del Estado que tiene dificultades. Entonces, ante esa posibilidad de que paralices y no puedas exportar más de $1.000 millones al año que tú exportas, entonces dices, ¿sabes qué? Algo tengo que hacer y me la puedo hacer hasta donde yo pueda y tenga los ámbitos legales que me lo permitan. No, pues, Mira que te da la seguridad de que tu luz es tuya. Claro, es como seguramente el otro tema que es menos es menos estatal, digamos, la seguridad. Si la empresa dice el Estado me da la seguridad, seguramente le robarán todos los días los camiones. No, se le llevan en peso hasta la camaronera, hermano. Entonces ellos tienen que también suplir esa parte, ellos y muchas empresas. Es un costo, ¿no? Es un costo. ¿Ya? Entonces, mira que... Y en ese tamaño calcula la inversión en seguridad, porque Totalmente. no es que... eso no es un camioncito. Claro, claro. No. Mira que ahora el tema camaronero, hace 4 o 5 años, Camarón exportaba $3.000 millones al año. Se te fue a 5, se te fue a 7, el año pasado se fue a 8, ¿ya? Entonces es un negocio que no puede decir, el Estado me proveerá seguramente luz y no me va a faltar. No, yo tengo otras empresas que dicen, aquí hay un proyecto de gas y hay gas en la zona de Machala. Entonces esa empresa dijo, oye, me conecto con la tubería de gas y ahora mi energía la tengo a gas, digamos. De alguna forma también corriges la posibilidad de tener que paralizar la fábrica porque teniendo la energía de gas, hazlo a gas, ¿no? Yo también veo que en Estados Unidos lo están potenciando mucho más, obviamente, pero en casas privadas, en las que tú sí tienes paneles solares y tienes todo el sistema, tú puedes cargar tu batería para tener luz necesaria y después la luz que tú creas en un día la vendes de vuelta al Estado. ¿Eso se podría en algún futuro hacer en el Ecuador o en realidad necesita ciertos parámetros, o sea, ciertos incentivos desde el gobierno para que la gente empiece a invertir de esa forma? Entiendo que algo de eso hay. La dificultad es que este es un medidor de doble vía y por ese lado como que hay dificultad con que la autoridad te la autorice o te lo Ese es un habilite. problema. Y el otro que, como aquí dijo la distinguidísima La gente. ya, pues le vendes al Estado. Vaya, cóbrele. Claro, esa es la otra. Yo, señores, perdón. Pero te lo cobran, digamos, una te cuñita. lo reducen en impuestos. O sea, Una cuñita. Su servidor, San Rodolfo de Guayaquil, Virgen Mártir y Confesor, próximamente en los altares. Milagros de 9 a 1 y de 5 a 8. O a 9 ya. Es, desde hace algún tiempo, mayor de 65 años, ¿no es cierto? O sea, third age. Yo soy de los que cree que tiene que cambiarse eso más arriba porque la expectativa de vida creció una barbaridad. Pero la ley dice eso. Y dice que yo soy un sector prioritario y que a mí me tienen que devolver el impuesto al valor agregado. Siéntense bien. La semana pasada recibí, la persona que me ayude en la contabilidad, recibió como 8 resoluciones al Servicio de Rentas Internas en la cual me devolvían, en el cual solicitaban al Ministerio de Finanzas que le pida ni sé quién, o a ni sé quién que le pida al Ministerio de Finanzas que acredite los valores. ¿Sabe qué meses me devolvieron a fines de mes? Perdón, han hecho la gestión para devolverme, yo no he visto la plata en la cuenta.
fines de marzo del 2026, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2025. Pero en cambio, si yo le hubiera debido al SRI, me hubieran sacado la madre. Claro, además legalmente, porque el Ecuador es un estado diseñado para robarle, exaccionarle y vacunar al ciudadano. Y cuando el desgraciado del ciudadano es acreedor del Estado, pues que vaya a tomar por saco, como dicen en España. La frase es completa y real, es un poco más vulgar. Pero el que estaba en España, ¿sabe? Entonces así, con un Estado así, ¿qué yo voy a generar electricidad porque el Estado me va a pagar? ¿Cuándo? ¿Cuándo me va a pagar? Claro, pues eso es para autogeneración. Claro, lógico. o sea, o yo lo veo... No, mientras no... Pero es que ella hablaba de revender. El problema de revender... Es que yo digo revender porque tenemos un desfase significativo, sí, entonces... pero le revendes, pues no te pagan. No, claro, pero digo yo, es que lamentablemente, y lo hemos hablado, el Estado, como el IES, te puede deber el IES, pero descontarte ellos mensualmente lo que tú tienes que pagar, pobre de ti que te atrases un día. Ni siquiera pero, puedes cruzar. no, es que eso no es posible. Sí, no es posible. Ahora pero yo sí quiero que usted me dé una explicación. ¿Por qué no es posible cruzar de cuenta entre acreedor y deudor? Eso se llama confusión. Pues si fuera en mi mismo balance. Me jodió. Yo no sé perdón, ¿confusión con S o confusión con C de confucionismo, de Confucio, del chino? Con S. Sí. Confusión. Es la figura... Pero la confusión no es cuando uno está confundido. No, es la figura cuando en el mismo balance ocurre que hay el por pagar y por Explique pagar... despacito, yo soy medio bruto. Y se cruza. Pero no hay... Eso es normal en todas partes del mundo, ¿no? Sí. ¿Y por qué aquí no? Con el Estado. El Estado tiene sus otras diferentes dinámicas, ¿no? Entonces el Estado dice, yo a este le voy a cobrar con todo. Porque cuando se dolarizó, el presidente Noboa ¿se acuerda usted mejor que yo la ley del desagio, ¿no es cierto? Que se las tasas de interés y todas las tasas... ¿Saben cuál se olvidaron de desagiar? La tasa de la multa, pues el SRI. Que en Sucres tenía toda la razón del mundo. Porque el gran sapo del privado o de la compañía, en vez de pagar en marzo o en abril, pagaban en diciembre. Y con la devaluación salían gratis. Entonces la multa era el 3% mensual. Pero en dólares es un atraco, eso no se desagió. Claro. Y nadie ha dicho nada. Por ejemplo, estos que viven poniendo el dedo en la supuestamente llaga de todo lo que hay, ¿por qué no le ponen la llaga y le dicen a este gobierno, oye, si los demás no desagiaron, desagia tú? Ahí no. Estos tampoco nunca lo dijeron. Ahí está, 3% mensual. Oiga, ¿eso es chulco o no es chulco? Es chulco, clarito. Es chulco. Y algo parecido le ocurrió a la empresa de cemento. Algo parecido le ocurrió porque tenía que dar un valor por saco. Sí. Alguna cosa así. De leyes que no se cambian. Holcim Lafarge. Que sí sabe que es una compañía chiquitita de cementos en el mundo. La más grande del mundo es el conglomerado Holcim Lafarge. Lafarge, suizo-francés. Yo quiero mencionar, antes que se acabe el programa, no tenemos tiempo, pero quiero ir al Medio Oriente. Creo que no hemos hablado de la crisis. Compre un ticket si quiere ir al Medio Oriente. No. ¿Cierto? Hablar. Que usted medio de la Oriente. No. Ir no, solo hablar, pero lo podemos ver en países como en Estados Unidos, que el precio de la gasolina ha incrementado. En otros países están tratando de almacenarse lo más posible. Leí de que en este momento técnicamente el estrecho de Hormuz no está totalmente cerrado porque Irán, mediante creo que una multa, está dejando que ciertos barcos pasen. Los de ellos, que están llegando creo que a China. Obvio, pues. ¿Qué tanto esto puede llegar a influir este año en Latinoamérica, específicamente en Ecuador? A ver, nosotros hoy día estamos importando el diésel mucho más caro de lo que lo hacíamos hace 3 o 4 meses. Mucho más caro. Y las naftas, las gasolinas también. Sí, también. Perdón. ¿Y cuál era la relación con el precio del petróleo, del barril, de lo que vendíamos y lo que estamos cobrando ahora? A ver, cuando ya se sube el precio del diésel, ¿verdad? Y se pasa de 1.80 a 2.80, entonces hubo meses
hace poco tiempo, en donde ya teníamos una utilidad en la compra y venta del diésel importado. Ya. Pequeñita pero utilidad, después de muchos años de estar De no tenerlo, perdiendo, sí me acuerdo. Estar en rojo, pero rojo. porque consumimos al año 1.700 millones de galones de diésel. Entonces, si subiste un punto, dejaste de perder 1.700 millones de dólares, digamos. Y por meses ya tuvimos hasta quizás noviembre, diciembre, el utilidad. O sea, nos alcanzaba para los caramelos, los cigarrillos, Es correcto. utilidad. Hoy día seguramente estamos importando a $4 el diésel. Y lo estamos vendiendo 2.80. a 2, 60 y pico. Algo así. digamos que fuera 2.80 Ya, tienes $1.20 por por ¿galón o por galón. barril? Por galón. Ah, no es por barril, es por galón. Sí, porque si estás importando a $4 el Es galón, por galón y consumimos 1.700.000 galones por al año. 1.20, es 1.700.000 por la quinta parte. Claro, pero 2.000. sí, pero esperamos que no sea esto de un año, digamos. No, Claro. No puede. O sea, No. Es un tema más de corto plazo. Pero la población se beneficia de que no es a precio de Nos mercado. pagan $4. No, Ya. Sino tiene- que es más bajo. Sí, técnicamente. subió a nivel internacional. Hay una tabla que dice yo voy a subir 5% cada mes. Tienes Y puedo- hasta 5 y rango de 5 hacia arriba y de 10 hacia abajo. Ah, Entonces, y perdón la interrupción, el call de sacar el subsidio ahora que hay un problema significativo Sí. con la gasolina fue efectivo. ¿O ayudó al Ecuador o en realidad no tiene un impacto en el ciudadano? Claro Al que ciudadano tiene. Ya. le pega porque estaba consumiendo, va a pagar más por la gasolina, más por el diésel. Pero le pegó cuando lo subimos de 1.10 a 1.80 y de 1.80 a 2.80. Pero no en ese Sí, momento. En este momento todavía no le pega nada. Le pega levemente con ese 5%, pero sabe que si no hubiera ese 5%, tuviera que irse $1 más, digamos. Ya. Y ese golpe es mucho más grande en el tema del transporte público. Entonces, el gobierno tiene que seguir compensando. Ahora, ¿cuánto metemos en petróleo? ¿Cuánto es nuestro diferencial? ¿En cuánto vendíamos antes de que empiece la subida y en cuánto estamos vendiendo en promedio? Porque el petróleo un día sube una brutalidad, Trump dice que va a hablar con los ayatolas, baja. Trump dice que no está bien la conversación, sube. Trump dice que ya encontró un ayatola inteligente, baja. O sea, El año pasado el precio del crudo nuestro fue $54 más o menos. El año pasado. malísimo. $54. En los primeros 2 meses del año, Antes de atacar Irán, antes del problema con Irán, entonces estabas en los mismos $58. el nuestro, el nuestro. ya con los castigos, la rebaja, el ya. castigo ha estado en $6-7. Ese es el nuestro. Sí. Hoy día ha subido tanto el Brent como el Como el WTI y el nuestro también sube. El castigo nuestro quizás pase a $10, Sí, $12, más. por ahí debe estar. Pero obviamente, una cosa es el precio del petróleo crudo y otra cosa es el precio del diésel. por Claro, ejemplo, ya ¿no? Porque el ese viene producto ya- final. ese viene al final. Y lo mismo en la gasolina, las gasolinas que consumimos en la extra 1.200 millones de galones y en el diésel consumimos 160 millones, perdón, en la super consumimos 160 millones de galones. Que espérate el próximo mes y vas a ver cómo cae el consumo de la super, porque Si como es- esa no tiene precio controlado, si el pedo sube, vas a pagar por cerca de $4.50 o $5 el galón. ¿Eh? Que no está todavía ese precio marcado Todavía en no. estaciones de servicio, ¿no? Todavía Entonces, en algún momento eso podría levantarse. Pero, a pesar de todo, el asunto es que estás... ¿cuál es el problema del subsidio? Que le llega a todo el mundo. Claro. Lo necesites o no no lo lo necesites. necesites. Entonces, como dice Rodolfo, si la gasolina super sube a $4.50, entonces el que tiene carro super quizás diga, dejaré mi carro super en la casa y usaré el carro extra, digamos, ¿no? Porque él tiene, en ese segmento profesional, podría tener algo de opción. digamos. Claro, más de un carro o otro tipo de transporte. O tener el dinero para que le importe un rábano cuánto vale la gasolina, porque aquí no es que se recorren las distancias que se recorren en Estados Unidos, Claro. por ejemplo. Ya. Ok, entonces, Pero eso no tiene nada que ver ni con el transporte público ni con Así es. las clases populares no tienen carro Así es. de ninguna marca, ¿no es cierto? Max, Así moto. que eso y
La super golpea a quien por el carro que tiene está obligado a echarle super porque en las especificaciones dice no menos de 95 octanos. Claro, hace 5 años consumían en super 200 millones de galones Al año. Y eso se fue cayendo y estamos en 160 millones. Entonces, si es que sube otra vez a un nivel cayó importante, 40 millones. Si se sube importante, seguramente ese consumo también, o sea, el hábito de consumo cambia. ¿No? Seguramente va a caer un poquito. Y mira cómo todo afecta, ¿no? Por obvias razones, en el valor más caro, que no tiene además un precio oficial, el margen de utilidad para quien vende gasolina es mayor. Pero si se le cae el consumo, el margen de utilidad mayor, descuento. Claro, sí. Y entonces el asunto es en el diésel. Y hay que chequear el diésel de ciertas actividades productivas. Eso tengo que chequear cuál es el precio al que, por ejemplo, el sector pesquero se le está dando. Tiene también ese incremento del 5%, o a él dicen, no, tú vas a precio internacional. Eso hay que chequearlo porque pueden haber actividades que se vean afectadas. O mañana el gobierno dice, oiga, prendan ustedes todo lo que tienen con diésel. Oiga, sí, pues está más caro el diésel, pues, ¿no? Y entonces, ¿a qué precio le estarán dando ese combustible para que puedan prender desde el sector privado sus máquinas, ¿no? Yo le voy a contar un chiste como el del motor eléctrico con la planta eólica de Galápagos. Y el señor no me deja mentir porque el que me contó, me dio los datos hace años, fue él. ¿Quieren oír un chiste? Hace unos años, el subsidio más alto de los combustibles no era el diésel. El súper. ¡No! Y no eran las gasolinas. En todas las variantes que usted quiera. Eco, extra, super extra. Nafta para avión. Sí. ¿Sabe cuál era? ¿Cuál? El gas. ¡Eso! Y eso. El gas era alrededor de 700, 800 millones y los demás estaban por debajo. ¿Ahora cuánto es el gas? Más o menos lo mismo. Los mismos 700 millones, pero el precio del año pasado. Ya, pero al 2025 quiere decir que el valor del subsidio del gas se quedó ahí. Claro, y los otros se dispararon como la madre que Claro, porque el consumo del diésel hoy día eran 1.600 millones, hace 5 años eran 1.200 millones. O sea, y hace 15 años era menos. Claro, el diésel sí viene creciendo. El gas seguramente tiene limitado. Ahora, con el precio actual, el gas también sube y quizás también el gas vuelva a dispararse un poquito en el tema. Pero no va a superar al diésel ni por casualidad. No. Y antes el gas le ganaba al diésel, pero no por 10 millones. La diferencia era sensible. Claro, y por eso que cuando el Fondo Monetario llegaba y te preguntaba qué vas a hacer con el gas. Esa era la pregunta con el Fondo Monetario de entrada. Era la primera pregunta. Claro, y por eso se cae se cae Bucaram, y también creo que se cae por ahí Lucio también. No, Lucio Y sabemos, digamos, el presidente Noboa cuando mencionó sacar el subsidio del diésel, lo mencionó varias veces que él no iba a tocar el subsidio del gas. Por eso lo repito de nuevo, para que no... No. ¿Qué tanto...? Ya parecía disco rayado. El gas no se va a mover un centavo. Y el diésel, sí, el diésel va a subir. El gas no va a subir de un centavo. Oye, la gasolina super, esa no está subsidiada, pero el gas no... Quiere que alguien le diga, oiga, señor, pues si yo no le he preguntado por el gas. Si usted no me ha preguntado, a mí me da la gana de decir que el gas no va a subir un centavo. Ya prueba de estúpido. Sí. ¿Qué tanto ayudaría o no si algún presidente, por eso digo, no digo Daniel Noboa, cualquier persona decide sacar el subsidio del gas? Pinochet. ¿Ayuda significativamente al desfase que hay económico del Ecuador o en realidad por la producción? Como estamos hablando, con los años se ha mantenido, no es un desfase que en realidad impacta. Ya no es el problema. No, es que lo importante es ver cómo enfrenta situaciones como la actual, con el precio del diésel. Y del gas licuado de petróleo, que también va a subir. Sí, pero el diésel, que es el de mayor consumo, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, ¿cómo soportas estas situaciones de estrés en donde el precio sube, digamos? El precio del petróleo cayó quizás a niveles bastante bajos y ahí pusimos la eliminación del subsidio del gas. Es que era el momento, cuando está bajo. Era el momento cuando está... O sea, nadie tenía pensado en esta situación de
de la No, guerra, pues nada, ¿verdad? nadie es brujo. Porque hubieras podido consolidar un poco más el tema del diésel y después ajustarte a los precios internacionales. Pero hoy día es una importante prueba para ver cómo la sostienes. Y superada esto, después de algún tiempo, habrá que usar la frase del presidente Noboa, y no vamos a tocar el subsidio del gas. Sí, sí. Y entonces, ¿usted qué cree? Vea, yo creo esto, pero no va a subir el gas. ¿Sabe por qué? Porque el gas es un tabú en la mente del ecuatoriano. Así como en la mente de casi todos los ecuatorianos, pues hay gente que está rara. La pedofilia es una cosa terrible, un tabú. Bueno, tocar el gas va por ahí. El gas es intocable. Se convirtió en una especie de emblema de cuando un gobierno ya se le va la mano y te quiere ver la cara, no solo ver la cara, sino perjudicarte, pues hombre, por sálvase a la parte. Bueno, para es que decirlo aquí, elegantemente. Sí. aquí hay una cultura de usar, o sea, yo que hace 5 años renové mi cocina, mi mamá me decía, compra una cocina eléctrica. Y yo le digo, no, a gas. Y, o sea, y cuando vinieron los apagones, yo era la única que podía cocinar, porque era la única que tenía cocina a gas. O sea, el ecuatoriano sí tiene una preferencia hacia el usar o consumir productos que sean. Un momentito, ahí viene un punto que usted por su extrema juventud, creo que él se alcanzó, y yo, a ver, aquí el Estado ecuatoriano, las malas lenguas dicen que ahí hicieron un negociado, a mí no me consta, pero lo que sí pasó es que el Estado ecuatoriano decidió forzar a que la gente utilice el gas para cocinar, para reemplazar al causante de 9 de cada 10 incendios en todas las casas de Guayaquil y de sus inmediaciones y de la costa ecuatoriana y de todas partes, que era, ¿te acuerdas? Carbón y la leña. El querosín, pues. Ah. El tanque rojo, el tanque de vidrio con el líquido rojo llamado querosín, eso era lo que causaba la mayor cantidad, más que o sea, le ganaba largo a los cortocircuitos. Entonces, el Estado prácticamente obligó a la gente a usar cocinas a gas. Por tanto, tiene cierto sentido filosófico que el Estado se haga cargo del problema del precio del gas. Ya. Pero, está bien, usted cuando no había luz era la única que podía cocinar, pero por ejemplo, su servidor, que sí ha visto y leído y analizado el tema, resulta que cuando usted, si tiene una caja de breakers, ¿no es cierto? Tiene un cortocircuito, salta el breaker y no pasó nada. Pero el gas explota. No me digas eso. Es que el gas sí explota. A mí no me gusta ni cambiar el gas porque me da miedo. Yo sí soy en ahí. cambio, cuando usted tiene energía eléctrica, yo soy un monstruo de la energía eléctrica. Yo sé aprender, subir y bajar el interruptor. Y por ejemplo, se va la luz y yo con mi linternita, si es de elegantemente noche, voy a la caja de breakers y bajo todos los breakers porque yo ya sé que el problema no es cuando se va, no, es cuando regresa, que te puede quemar tutti e quanti, Y incluido nadie te va a responder por eso. Yo llevo, por si acaso, yo llevo 4 microondas que se me han dañado en Santa Elena. 4 microondas, 2 refrigeradoras. ¿A gas? No, a gas no tengo, ahí tengo eléctrica. A gas no hay microondas, ¿o sí? No, pero lo que te digo, se me ha dañado todo lo que tengo en la casa en Santa Elena, todo. Pero lo tuve que sacar. Pero no poner regulador de voltaje. Aún así, la electricidad, yo creo que ese es el problema. No tiene la capacidad. Entonces, hasta cuando regresa, ¿qué pasa en Santa Elena? A veces se te va la luz en mitad de la casa. O sea, a ese punto. Entonces. No, ya está vacilando. También pasa aquí en Los Olivos 2. He escuchado varias veces que se ha ido la luz a una amiga en mitad del apartamento. Del cuarto para allá tiene luz, pero en la cocina no tiene. No conozco a su amiga, así que no puedo ofender a nadie porque no conozco. No fumará alguna cosa beneficiosa. Porque yo no había oído eso nunca, usted. Yo jamás. Que se vaya la luz en la Vea, para que pase eso tendría que estar con la mitad de la casa, estar conectado a un transformador y la mitad de la casa a otro. Pero porque no hay otra forma. A mí me pasó que durante los apagones de 8 horas, cuando el año 2024, cuando regresaba la luz, no regresaba del todo y se quedaba medio entreprendida y apagada. Nosotros pensamos que era algo de la casa internamente de los conectores. Tuve que llamar a la empresa eléctrica, tuvieron que venir, tuvieron que cambiarnos, o sea, tuvieron que hacer, algunas velas no habían prendido. Más sí, o sea, yo creo que, pero eso, ¿qué tanto puede llegar a impactar económicamente? Yo sigo diciendo a los ecuatorianos. Siento que mucho de lo que hacemos
cuando tapamos los huecos tratando de crecer la economía es gastar el triple de dinero. ¿Cómo el ciudadano, cómo el Ecuador puede tratar de buscar esa diversidad económica en lo que tiene, en sus posibilidades? Mira, hoy día estamos con la política de achicar el déficit fiscal. En esas estamos. Y difícilmente cuando achicas el déficit fiscal creces. Y de alguna forma es la consecuencia de nuestro mal crecimiento, es el achique del déficit fiscal. Y entonces el elemento que necesitamos hacer ahora es ver cómo ese déficit fiscal lo aprovechas para decir, oiga señores, estamos manejando mejor la economía. Entonces, venga la inversión extranjera directa y atraer esos recursos para que puedan destinarse a algunas actividades que el país puede ser llamativo. Ojalá pudiera complementarse con lo que Rodolfo dice, eliminar la palabra estratégico para que la gente pueda invertir. Pero en todo caso, antes la inversión extranjera nuestra era mucho más alta. Los últimos años ha sido relativamente baja. Esta semana, mañana, quizás el miércoles, ya publica el Banco Central la información oficial del año completo de 2025, los 4 trimestres sobre remesas y sobre inversión extranjera directa. Sobre remesas le adelanto que creo que han subido. Sí, claro, va a estar cercano a 7.900 millones de dólares. O sea que las remesas ya mismo cogen a las exportaciones de camarón. Sí. Frente al... O sea que tenemos 2 camarones. Frente al tamaño de la economía, hoy día las remesas en dólares son altísimas. Nunca antes hemos tenido esas remesas. Pero cuando teníamos 1.200 millones era una locura. Pero frente al tamaño de la economía, estamos hoy día en 5.9% del PIB y en el 2006, 7 y 8 llegó al 6,5%, casi 7%. Por lo tanto, el PIB era más chico. Era más pequeño, la economía era más pequeña y las remesas tienen más importancia relativa que lo que tienen hoy día. Pero es un muy buen número. Ya, en algo tiene que haber incidido que el presidente Trump dijo, oiga, esa plata de los migrantes les voy a poner un impuesto. Entonces la gente dijo, antes que me ponga el impuesto, quizás la mando un poco más acelerada, pero en todo caso los números están bastante bien. Pero la inversión extranjera directa, que este año mejoró un poquito frente a los pésimos 2 anteriores años, entonces ojalá no llegaron ni a 300 millones de dólares cuando un año malo era 700. Claro, entonces, este año debería estar bordeando los 900 o quizás los 1.000 millones de dólares. Que para ser comparable con algunos de los dos vecinos, ¿cuánto es Perú y cuánto es Colombia? 5 veces más que nosotros en el tamaño de la economía. O sea, nosotros debemos estar en 4.000 millones de dólares o 5.000 millones de inversión extranjera directa. Y no llegamos ni a los 900. No, y con las leyes que tenemos no llegaremos nunca. Simple como eso. Bueno, mi querido Fausto, muchísimas gracias. Creo que si yo entendieron todo, porque aquí tiene un entrenamiento especial, entiende todo, ya saben. Eso sí, esta semana solo el programa hasta el jueves y les adelanto, esta semana no hay gabardina. Qué bueno. Semana Santa, ¿verdad? Es verdad, no la da. Rodolfo, el año pasado tampoco ya creo que vamos a cumplir el año juntos en el programa. Sí, uno tiene que respetar las creencias del más del 90% de la población del Ecuador que es cristiana. Más del 90%, en cualquiera de sus formas. Entonces, una forma de respeto es no entregar esa... Porque algunos creen que... Está bien, dejémoslo allí. No hay. Ya. Y el Viernes Santo, además no hay programa. Obviamente es Viernes Santo. Ya. Entonces, si se van, aprovechando este feriado de 3 días, si se van a Manaví, van a Puerto Viejo, el Oro Verde de Puerto Viejo, el hotel número 10 de la cadena. ¿Ya? Ahí tu estancia se convertirá en una estadía llena de confort, instalaciones vanguardistas y diseño hiper de avant-garde. Y demás, desde el mes de julio, se le llama un montón de meses desde julio, ¿no? Contado julio, 6 más marzo que termina mañana, 9. Está abierto el restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de la cocina manabita, que tiene bien ganada fama nacional e internacional por su calidad excepcional y su sabor. Ya. Despuésito te pasea, toma una siesta y se va al Solera Rooftop, donde hay un atardecer maravilloso. Ahí hay coctelitos, piqueitos y el atardecer es tan maravilloso que usted se puede hasta enamorar. Eso sí, con quién sube usted a ver el atardecer es responsabilidad suya. El hotel deslinda cualquier tipo de responsabilidad en sus afectos, obviamente, ¿no?
Así que ya sabes, si quieres conocer más, oroverdepuertoviejo.com y Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Nos vemos mañana. Merci, monsieur. No, ustedes no se cuadran, ¿no? Nos vemos el miércoles con Sofía, conmigo mañana me ven la careta. Ya están acostumbrados, ya no se van a insultar. Chao. RTP